Hola Juan Manuel, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios, profe, y usted. Bien Juan Manuel, qué bueno. Buenos días. Mariana, Profe, esta buenos sesión es de días. 11. Mariana, esta sesión es de 11. La de Cestico ya pasó, era a las 9. Hola Buenos Juan días. David, ¿cómo estás? ¿Bien y usted? Bien, bien. Esperemos entonces a los compañeros, ya escribo ahí por el grupo que ya estamos conectados. Sí, señor. Bueno, muchachos, buenos días a todos los que se van conectando. Por acá Alejandra, Hamilton, Isabela, Juan David, Juan Manuel, María Fernanda, Mateo, Triana. Esperemos a sus compañeros que se acaben de conectar para dar inicio a la sesión. ¿Listo? Bueno, vamos a dar inicio, muchachos. Bueno, de nuevo, buenos días para todos los que están conectados. Creo que me faltaba saludar por acá a María Fernanda, a Lorena y a Kevin, y a Santiago Jaramillo. Bueno, en primer lugar, pues les voy a mostrar el desempeño del primer taller que entregaron. Entonces ya se los muestro para que lo tengamos muy presente, lo tengamos ahí pendientes en sus notas, en sus evaluaciones. Acá está. Los que aparecen con amarillo, como siempre lo hemos hecho, son los que aún no han entregado
a la fecha no han entregado. Voy a leer solamente los que entregaron. Catherine, aprobado. Angie, aprobado. Hamilton, aprobado. Juan Manuel, aprobado con recomendaciones. María Fernanda, aprobado. Daniel, aprobado. Santiago, aprobado. María Camila, aprobado. Juan David, aprobado. Mateo Gaviria, aprobado con recomendaciones. Isabela Giraldo, aprobado. Kevin, aprobado. Diana Marcela, aprobado. Luis Adrián, reprobado. Stephanie, aprobado. Alejandro, reprobado. Sara, aprobado. Dayana, aprobado. Mateo Triana, aprobado. Lorena, aprobado. Cristian, aprobado con recomendaciones. Y los que están en amarillo, que en este caso son Vanessa, Santiago Jaramillo, Brian, Jessica y Paula, no han entregado a la fecha. Importante hacer la aclaración de que Luis, Adrián y Alejandro sacaron reprobado porque solo mandaron las respuestas, las opciones pues que eligieron fuera de la fecha y además sin justificación para que lo tengamos pues presente, muchachos. Listo. Esas son Wilson, yo ya le mandé el taller mío hace rato. Señor. El taller mío ya lo mandé hace rato. ¿Cuándo? Uy, hace rato, sí. Yo le dije que yo lo había mandado y usted me ha dicho que ya le había llegado. Listo, me escribes ahorita apenas se acabe la sesión por el WhatsApp y lo verificamos. Listo, Santiago. Y de una hacemos la corrección. ¿Listo? Deje mirar feo. Listo. Stephanie, apaga el micrófono, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, muchachos, eso era entonces lo del proceso. Ya estamos resolviendo otro taller, ¿cierto? Que sería nuestro segundo taller. Quisiera saber si hay alguna inquietud con respecto a ese taller, si lo han trabajado para resolver algunas dudas. Recuerden que si no tienen dudas aún, por acá me pregunta Santiago, esa nota es de que el primer taller, listo Santiago, lo que estábamos hablando ahorita, me escribes y verificamos porque de pronto se me pasó y no lo descargué. Entonces me escribes ahorita y lo volvemos a verificar. Listo. Si tienen alguna inquietud del nuevo taller, del segundo taller, del tercer periodo, me lo indican para resolverla, solucionarla. Si no, pues igualmente recuerden que mañana nos vamos a volver a encontrar, entonces mañana estamos ahí también muy pendientes. Siempre la idea en estas sesiones es solucionar algunas inquietudes que hayan con respecto a esos talleres. Como ustedes pueden ver, la mayoría de ustedes les fue bien el taller. Los que sacaron aprobado con recomendaciones fue porque lo entregaron fuera de la fecha. Entonces, y lo que les decía, los reprobados es porque lo entregaron fuera de la fecha y además pues sin justificaciones. Y esa era una de las indicaciones claras allí. Dile a Cristian que trate de ingresar porque la sala no tiene ninguna restricción para ingreso, ¿sí? Entonces, dile que trate de ingresar. Quizás puede ser por el internet de él en este momento en casa. Dile que trate de hacer el ingreso porque, como te digo, Mateo, no hay ninguna restricción para ingresar. Listo. Bueno, chicos, entonces vamos a la parte ya de, como tal, de la... Ah, bueno, no sé, ¿tienen alguna inquietud? Me dicen, me preguntan. Si no hay ninguna inquietud, si sí las hay. Bueno, si no hay ninguna inquietud por ahora, recuerden que igual mañana nos vamos a ver, el lunes también nos vamos a ver. El taller es para entregar de mañana en 8, entonces todavía, digamos, hay tiempo para tratar de que trabajen y solucionen algún tipo de inquietud que tengan. Listo, miremos entonces por acá. Hola. Hola. Listo, yo apenas pude ingresar. ¿De qué estaban hablando, por favor? De las notas, ya las mostré. Ay, ¿me puedes decir la mía, por favor? Aprobado. Muy bien. Ah, bueno. Sí. ¿Listo? Listo. Bueno, chicos, entonces vamos a terminar lo que estábamos hablando la sesión anterior, que era sobre... Bueno, esta no es, esperen un momento. Ven una que dice... Bueno, habíamos quedado
habíamos quedado acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí la están viendo, la de destilación? ¿Donde habíamos quedado? ¿Me confirman? Hola, hola. Hola, profe, sí. ¿Sí? Listo. Aquí ya observan una que dice, para separar mezclas heterogéneas, al principio, pues acá, verifiquemos eso, que todos estemos observando lo mismo. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, muchachos, con estas últimas dos diapositivas terminamos esta parte de separación de mezclas, que como les dije en algún momento, es un repaso muy general de lo que en algún momento se empezó a ver, puede ser inclusive desde primaria, sexto, séptimo, con todo la parte conceptual, que yo espero que aporte de alguna manera para esa preparación de las pruebas. ¿Listo? Estamos haciendo como un repaso muy general. Estas dos diapositivas que quedan, terminamos esta parte y empezamos con algo nuevo, ¿sí? Que ya es tema de 11, que se puede abordar en 11, que son todos las leyes de los gases. A eso sí le vamos a dedicar, pues, digamos que un buen tiempo. Tengo una presentación, son aproximadamente unas 25 diapositivas, entonces lo que nos demoremos, ojalá que la otra semana la podamos sacar toda y con eso pues también es muy importante todos los conceptos con los cuales las leyes de los gases nos pueden proporcionar también para entender una u otra situación de ciencias naturales en función de la preparación de las pruebas. Listo. Entonces vamos a terminar con esta parte. Dice, para mezclas heterogéneas, entonces recordemos una mezcla heterogénea. Recuerden que cuando hablábamos de mezclas homogéneas es cuando se presenta una sola fase. Es decir, como por ejemplo agua y alcohol. ¿Sí? Si usted los mezcla, agita un poco, revuelve, ¿cierto? Y se va a dar cuenta que parece que hubiese solamente una sustancia allí, pero mentiras que no, ahí hay dos sustancias, ¿cierto? Como por ejemplo sal y agua. Usted también agita, revuelve, eh, y luego de un tiempo pues se da cuenta que parece que la sal se hubiera desaparecido, también ahí quedaría como si solo hubiese una fase, ¿sí? Eso digamos sería una mezcla homogénea. En términos de las mezclas heterogéneas es cuando ya tenemos varias capas, puede decirse de esa manera. Ahí dice, por ejemplo, un sólido y líquido, ¿cierto? Un sólido y líquido, un caso muy sencillo para entender, por ejemplo, arena y agua, ¿sí? La arena como tal no se puede disolver o solubilizar en agua, por lo tanto se generan dos capas, entonces ahí es una mezcla heterogénea, ¿cierto? O por ejemplo, una de las mezclas más conocidas también por todos, que en algún momento alguno de ustedes de pronto hizo ese experimento en laboratorio, en algún momento quizá, el de aceite y agua, ¿cierto? Son dos fases las que se observan ahí, o dos capas, aceite y agua, y eso también es una mezcla heterogénea, porque no se pueden combinar o mezclar entre sí ambas sustancias, ¿sí? Como lo mismo que le pasa a la arena con el agua, no se pueden combinar, es imposible desde el punto de vista químico. Entonces, estas se pueden separar utilizando técnicas tales como la filtración, que la observamos acá, ¿sí? Por ejemplo, un caso muy típico en la filtración, uno puede tener arena, ¿sí? Puede tener agua, puede tener sal, puede tener vinagre. Entonces, ahí existen diferentes sustancias, pero en la filtración, pues obviamente en el proceso de filtrado solamente se va a quedar acá por el tamaño del poro, ¿sí? Por el tamaño de la partícula, la arena se va a separar de los otros componentes. La sal, el agua y el vinagre pues van a pasar por este orificio y aquí van a seguir existiendo, pero uno puede utilizar la filtración para separar esas sustancias que tengan partículas mucho más grandes. De nada me sirve a mí, por ejemplo, hacer una filtración si yo lo que tengo en este recipiente es agua y alcohol, pues no estoy haciendo nada, ¿cierto? La filtración, digamos que también se puede asimilar o equiparar al tamizado. Cuando usted, por ejemplo, hace su jugo, ¿cierto? Y hace por un colador, pasa
esa sustancia, pues lo que está quedando ahí está quedando filtrado. También puede tener una similitud, digamos, cotidiana o práctica para que la entendamos. Pasa todo lo que es líquido y lo que va a ser sólido y que no alcanza a pasar por ese tamaño de poro de nuestro colador, pues se va a quedar allí. Es algo muy similar, ¿cierto? Hay otra técnica que se denomina la centrifugación, es muy utilizada en medicina, por ejemplo, para la separación de plaquetas o, digamos, tomas de muestra de sangre como tal. Es un equipo pues que va a unas revoluciones por minuto y gracias a ese movimiento separa las sustancias. Por ejemplo, en la sangre pues hay muchísimas sustancias y las va separando por gravedad. Las que tienen menos gravedad, las que tienen mayor gravedad, y se pueden ir separando. De esa manera, por ejemplo, se obtiene de la sangre, se obtiene la fase plasmática de la sangre, que a veces se usa en otro tipo de aplicaciones médicas como estéticas, por ejemplo, ¿sí? Que son muy utilizadas, por ejemplo, en belleza. Dicen las que se dedican o los que se dedican a esta parte de la estética y de la medicina también como tal, que el plasma que sea rico en plaquetas, que es la sustancia que se separa como tal de lo que conocemos como sangre, ¿cierto? Que es más rica en otros componentes como por ejemplo el hierro y la hemoglobina, ese plasma rico en plaquetas, digamos, rejuvenece la piel, también se inyecta en algunas zonas para generar de nuevo, por ejemplo, vello, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que sufren de calvicie, diferentes situaciones, sobre todo desde el punto de vista estético, ¿sí? Pero es una aplicación muy de la medicina y también pues como tal de la biología para separar sustancias de una manera digamos más precisa, mucho más precisa obviamente que este filtrado, ¿listo? Y también encontramos la decantación, que la observamos en un principio para separar, por ejemplo, dos fases o dos capas de sustancias que no se combinan entre sí, como por ejemplo el agua y el aceite. Existe un budo de decantación y allí lo que estamos haciendo es también separando por dos propiedades, gravedad y densidad. La densidad pues del agua es mucho menor y por lo tanto está, digamos, más fácil de separar desde este punto de vista del experimento como tal. ¿Listo? Y finalmente llegamos a un método de separación que separa mezclas líquidas y gaseosas, ¿sí? Es conocida como la cromatografía, muy usada en los laboratorios de química, de biología y también pues en la parte médica para separar componentes, principalmente componentes orgánicos, por ejemplo, componentes que tengan una planta. Ustedes saben que las plantas tienen muchas propiedades benéficas, ¿cierto? Y hay muchos grupos de investigación a nivel biológico y a nivel químico que se encargan de estudiar esos componentes que tienen las plantas, ya sea en su raíz, en su tallo o en las hojas. Muchos de los grupos de investigación que existen en nuestro país que se dedican a esa parte de la investigación utilizan la cromatografía para separar los componentes que tengan las plantas, porque, por ejemplo, una hoja de una planta, uno, digamos, hagan de cuenta como hacer una aromática, ¿cierto? Ponemos a hervir agua, agregamos las hojas de la planta, una planta es la que nosotros queramos, sueltan una sustancia, ¿cierto? Por eso, digamos, toman una tonalidad diferente, amarilla o roja, rosada, verde, según casi siempre la tonalidad también de las hojas o de la raíz o del tallo que nosotros estemos utilizando. Y esas sustancias a nivel ya, digamos, químico en un laboratorio se pueden separar mediante este proceso de cromatografía. ¿De qué se trata ese proceso? Por ejemplo, acá tenemos una cubeta que se conoce como cubeta cromatográfica. Es un recipiente, digamos, muy rudimentario, ¿sí? Los laboratorios ya, digamos,
de un nivel avanzado, uno podría tener esto, por ejemplo, en el colegio, pero los laboratorios de nivel avanzado, pues ya tienen algo que se denominan cromatógrafos, y esos cromatógrafos pueden costar entre 100, 200, 500 millones, dependiendo pues lo avanzado que sean, ¿cierto? Pero esto es como lo rutinario que uno podría hacer en clase. Creo que con ustedes alcanzamos a hacer, creo, si la memoria no me falla, hacer una separación de tintas, ¿sí? De marcadores, de lapiceros. Ese mismo principio es el que se aplica acá. Las tintas pues también tienen, digamos, muchos componentes, y recuerden que algunos de esos componentes se separaban ¿de qué manera? Arrastrándose por el papel, ¿cierto? Pero digamos que esta técnica, o sea, la base es la misma, pero obviamente que aquí los equipos son mucho más elaborados, son instrumentos ya avanzados, pero la técnica como tal a nivel conceptual es lo mismo que estábamos haciendo en clase. Tenemos alcohol o algún líquido solvente que pueda separar esos componentes. Obviamente que uno tiene que, si uno va a hacer un estudio de esa naturaleza, uno tiene que ir a revisar en los libros y mirar cuál es el líquido que va a separar los componentes de mi planta, ¿sí? Porque puede ser que el alcohol que yo utilizo convencionalmente para mis heridas no puede arrastrar estos componentes, sino otros líquidos. Hay muchísimos líquidos que se usan en la cromatografía. ¿Cuál es la idea? La idea es separar los componentes por arrastre y por una propiedad que se denomina capilaridad. ¿Sí? La capilaridad, digamos, es la capacidad que tiene una sustancia de desplazarse gracias al arrastre de otra sustancia. En este caso, nosotros aplicamos una gota de eso que les estaba diciendo, de esa agua que se hierve como si estuviéramos haciendo una aromática. Usted toma una gota, lo planta acá en esta placa, ¿cierto? Y luego, aquí miren que dicen puntos de aplicación de las muestras. Aquí hay una fase móvil. La fase móvil pues es la fase que va a separar el líquido como tal. Esta cubeta es hermética, ¿sí? Porque estos líquidos, como tienen puntos de ebullición que son no tan altos, estos líquidos también pueden empezarse a evaporar, y eso causaría que el experimento no salga como se debe. ¿Listo? Hace uno el arrastre de estas sustancias y hay algunos índices que se denominan índices de arrastre, que nos dicen cuántos centímetros se arrastró cada sustancia y cuál es la sustancia que yo puedo determinar, ¿sí? Eso es un experimento, digamos, muy arcaico, muy rústico, pero ya si uno quiere realmente saber qué es lo que hay en cada uno de esos puntos que yo sembré, que yo planté allí, de mis plantas, pues ya tendría que ir a lo que les decía ahora, un cromatógrafo, que ya me reconoce realmente cuál es la sustancia de interés que tienen mis plantas, ¿sí? Si de pronto no es una sustancia que aún se reconozca o que ya esté identificada, pues ahí es cuando los científicos ganan premios porque investigan y dicen, mire, esta planta nunca se había considerado importante. Por ejemplo, hablemos ahorita de lo del COVID, ¿sí? Para tratar como un tratamiento alternativo para el COVID porque tiene estas sustancias. Entonces, de ahí ustedes saben que muchas de los medicamentos que hoy en día conocemos vienen a partir, pues, obviamente, de la madre naturaleza, de las plantas, porque pues en las plantas todo lo que se involucra son sustancias químicas, unas muy benéficas y también otras muy peligrosas que pueden ocasionar hasta la muerte. ¿Listo? Bueno. Como tarea, recuerden que siempre queda como una tarea para que ustedes también pues indaguen en sus casas este link. Creo que la presentación ya se las había enviado. No se las voy a volver a mandar para que no nos saturemos ahí de información en el grupo. Y la tarea sería ver este video. Listo, es un video aproximadamente de unos 9 minutos donde nos explican a nivel ya de laboratorio estas técnicas y otras. ¿Listo? Bueno. No sé si tengan alguna duda, porque ya vamos a empezar ahora sí con la parte de las leyes de los gases. O sea, la idea de estas sesiones son sesiones donde hagamos socialización, o sea, hagamos de cuenta que estamos en
en el tablero, en el aula de clase, y yo les estoy explicando. Esa es como mi idea ahorita para que reconozcamos, reforcemos de pronto algunas cosas que ya sabemos, algunas cosas que se nos habían olvidado, ¿cierto? Yo sé que muchas de estas cosas ya las hemos hablado en clase desde hace pues, varios años, pero con tanta información y también con tanta desinformación, pues a nosotros se nos olvidan las cosas. Es algo como natural ahorita en estos momentos del ser humano. No es una mentira eso, listo. Entonces la idea es eso, chicos. Como las ciencias exactas tienen, digamos, su nivel de complejidad, pues la idea es acercarnos a eso. Por estos medios, porque es lo que tenemos ahora. Y pues la idea, muchachos, obviamente es, no solo se queden con el pedacito de sesión que estamos acá hablando, con el pedacito de clase, porque pues digamos eso no les va a aportar significativamente, sino traten de profundizar. Y por eso les digo, traten de, si tienen dudas, preguntarme, ¿sí? Porque pues yo aquí explicando un montón de cosas, pues igual yo esto me lo sé, pero si usted ya tiene dudas, dice, profe, no entendí esto, no me queda muy claro, ¿cómo podemos profundizar o cómo lo podemos abordar? Eso ya es diferente, ¿sí? Entiendo que tienen un millón de cosas que hacer, pero si le sacamos el espacio apropiado, yo sé que lo podemos ir avanzando. ¿Listo? Este tema como tal de leyes de los gases sí es algo nuevo, digamos como tal a nivel teórico de lo que hemos visto. ¿Listo? Es un tema muy interesante, muy práctico también y en muchas ocasiones salen las pruebas ICFES, ¿sí? En las pruebas saber que van a presentar. En muchas ocasiones salen puntos allí de esta naturaleza. Entonces vamos a empezar, ¿cierto? Con las leyes de los gases, lo que les decía, son 24 diapositivas como tal y vamos a tratar de verlas y avanzar en el tema. Yo voy a ir enviando esto al grupo igual para que usted, pues en estos tiempos, ¿qué es lo bueno? Que usted en estos momentos puede que esté un poco desconcentrado o en otra rutina, pero luego puede ir al canal y mirar de nuevo la clase en cualquier momento, ¿sí? Las veces que quiera, porque ahí queda colgada. Entonces, eso es lo bueno de, digamos, de esta manera también de socializar algunos conceptos o las clases como tal. Entonces, por acá observamos algunas imágenes, ¿cierto? Por acá observamos un Zeppelin, que era como un globo de hace mucho tiempo, aerostático, ¿cierto? Por acá observamos unas partículas en movimiento a nivel microscópico. Hagan de cuenta que tuviéramos un microscopio y pudiéramos observar el movimiento de un gas. Es simplemente un modelo para representar que las moléculas de los gases se mueven a altas velocidades. Y por acá representamos una gráfica donde aquí en el eje Y está pressure, que es presión en inglés, y volumen, que está en el eje X. Fíjense que acá esta gráfica, y aquí también nos vamos a encontrar algunas gráficas como para ir estudiando el comportamiento gráfico, esta gráfica es una gráfica inversa. ¿Qué quiere decir? Que a medida que en el eje Y sea más alto el valor, en el eje X es más pequeño. Eso quiere decir inverso. Una variable aumenta mientras que la otra variable disminuye. Ese concepto, tenerlo claro es muy importante. Por lo que les decía, a nivel matemático, a nivel físico, a nivel químico, biológico, o inclusive en otra lectura de otra área que puede suceder, que puede salir en la prueba ICFES, tener claro un concepto como esos es muy importante, ¿sí? Que a usted le digan, las variables son independientes en este caso y uno diga qué significa independiente, qué significa dependiente, qué significa variación directa, variación inversa, etcétera, etcétera. Ese tipo de conceptos es muy importante tenerlos claros. Pues a este nivel en el que estamos, listo, chicos. La presentación está planteada de la siguiente manera. Vamos a ver pues estado gaseoso, porque las leyes de los gases obviamente como tal es para el sistema gaseoso, ¿sí? Una cosa es la fase líquida, una cosa es la fase sólida
y otra cosa es la fase gaseosa como tal, ¿listo? Y nos vamos a dedicar es a eso, a los gases, fase gaseosa. Las medidas en los gases, las leyes, vamos a abordar acá la ley de Avogadro, la ley de Boyle y Marriott, la ley de Charles y Gay-Lussac. Vamos a abordar también la ecuación general de estado de los gases ideales, ¿listo? Y vamos a hablar de la teoría cinética de los gases, el modelo molecular para la ley de Avogadro, el modelo molecular para la ley de Boyle y Marriott, y el modelo molecular para la ley de Charles y Gay-Lussac. Y por acá también al final hay como un link donde se pueden hacer algunas simulaciones, ¿listo? Bueno, inicialmente, pues tenemos que hacer una comparación o un contraste con respecto a los estados de la materia, ¿cierto? Pues los tres principales. Recordemos que en estos momentos ya existen muchos más, existen inclusive estados que aún se están descubriendo y aún se están estudiando, pero digamos que los tres principales para nosotros en el nivel en el que estamos, que es el nivel de 11, es importante tener como esas diferencias y comprenderlos. Entonces podemos iniciar por un modelo, por un estado de la materia sólido, ¿cierto? Que a nivel microscópico y de las uniones en los enlaces que las unen son mucho más fuertes, ¿sí? Por eso, por ejemplo, nosotros podemos considerar un cuchillo que es de metal, ¿sí? El metal que sea, casi siempre son aleaciones, pero digamos está ahí ese metal, ¿sí? Y ese metal es sólido, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un escritorio de pronto en el que en este momento están sentados, el computador, su celular, la silla donde están sentados, ¿cierto? Todos esos son materiales sólidos. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ver en su interior cómo están conformados, pues estarían conformados más o menos como se observa en la figura, ¿cierto? En una organización, organizadamente, donde las, las fuerzas entre estas entidades químicas que se encuentran acá son mucho más rígidas que, por ejemplo, las que tiene un líquido y las que tiene un gas, ¿sí? Por eso, digamos, a nivel macro, o sea, como nosotros las podemos ver, pues digamos son organizadas, o sea, están ahí quieticas, ¿sí? Un sólido, usted lo deja ahí y ahí va a permanecer, ¿sí? No le va a pasar, por ejemplo, lo que un líquido. Si usted riega un poco de agua, ¿sí? Pues esa agua, ¿qué va a hacer? Ya se va a movilizar. ¿Por qué? Porque dentro de su estructura, a nivel interno, pues la organización es un poco más desorganizada, ¿sí? Y eso hace que, por ejemplo, tenga las propiedades que nosotros conocemos de un líquido, ¿sí? Si un sólido lo va a coger, y claro, él se deja coger, se deja manipular, pero un líquido no, es muy diferente. Uno puede hacer acá, por ejemplo, la comparación del agua. Agua sólida, es decir, un cubo de hielo, ¿sí? Que es lo que nosotros pues todos conocemos. Agua líquida. Fíjense la diferencia que hay entre un hielo, o sea, agua sólida, y el agua líquida. O sea, hay una diferencia abismal a nivel, digamos, de su estructura, de su comportamiento como tal, ¿cierto? Y más aún si nos vamos ya al extremo de pasar de un sólido a un gas, como por ejemplo sería pues el agua que pasa de líquido a vapor. Cuando por ejemplo estamos haciendo el ejercicio, vamos a hervir el agua, estamos viendo cómo sale el gas, ¿cierto? Y ese gas pues se ha transformado de ese líquido al gas, ¿listo? Ese gas, digamos que por eso se ve así, como en esa figura, esas moléculas que hacen parte de ese gas tienen una velocidad, ¿sí? Bastante alta y depende de la temperatura. A medida que yo aumente la temperatura, la velocidad a la cual se mueven esas moléculas del gas va a ser mucho mayor. Si yo enfrío o disminuyo la temperatura, pues esta velocidad va a disminuir, ¿listo? La temperatura es muy importante cuando hablamos de toda la parte de los gases, ¿listo?
Entonces eso es de manera general para que nos demos cuenta más o menos en la organización molecular interna de estas tres fases de la materia, cómo están organizadas. Nosotros, como vamos a hablar de las leyes de los gases, vamos a estar centrados aquí. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Bueno, en el estado gaseoso las partículas son independientes unas de otras. Están separadas por enormes distancias con relación a su tamaño. Tal es así que en las mismas condiciones de presión y temperatura, el volumen de un gas no depende más que del número de partículas, que es la ley de Avogadro. Más adelante la vamos a ver. Y no del tamaño de estas, despreciables frente a sus distancias. De ahí la gran compresibilidad y los valores extremadamente pequeños de las densidades de los gases. ¿Qué es compresibilidad? O sea, ¿cómo podemos comprimir un gas? El ejercicio más sencillo, para que todos lo tengamos ahí, de esta propiedad de compresibilidad. Una jeringa, ¿sí? Usted abre una jeringa totalmente, puede colocar el dedo al final, digamos, tapando la jeringa como tal, y usted hace el ejercicio de comprimir ese gas. Porque ¿qué es lo que hay ahí cuando usted saca el émbolo de la jeringa? Pues es un gas. ¿Qué gas? Oxígeno y nitrógeno, o sea, aire, ¿cierto? Usted saca ese aire, ahí en ese recipiente se deposita aire, tapa el agujero pues, de la jeringa y luego comprime. Y se va a dar cuenta que se comprime la gran mayoría, pero no todo. ¿Por qué no todo? Pues porque ahí hay moléculas del gas. Hagan de cuenta que si pudiéramos ver lo que está sucediendo en esa jeringa, veríamos este comportamiento. El oxígeno y el nitrógeno moviéndose por todo lado a altas velocidades. Obviamente no tenemos la capacidad de verlo, ¿cierto? Pero lo que debemos pensar a nivel mental, a nivel de un modelo que nosotros nos creemos de esos gases, es esto que está acá, ¿sí? Entonces, cuando yo comprimo esto, pues obviamente las moléculas van a ir bajando, pero no se va a comprimir totalmente porque ellas están ahí. ¿Listo? Por eso no podemos hacer una compresión total. ¿Listo? Y las densidades de los gases son muy pequeñas por lo mismo, porque como hay demasiado espacio entre estas moléculas que se están movilizando, la densidad, recuerden que es masa dividido un volumen. Por lo tanto, ese valor de las densidades de los gases son muy pequeñas. ¿Listo? Las partículas de un gas se mueven con total libertad y tienden a separarse aumentando la distancia entre ellas hasta ocupar todo el espacio disponible. Esta es otra propiedad que tienen ellas, la expansabilidad. Usted suelta, por ejemplo, usted se agrega perfume, por ejemplo, ¿cierto? Y en algún momento, como esas moléculas, bueno, vamos a dejar ahí, muchachos, porque ya me dice que ya se va a acabar y no quiero que se nos corte la sesión porque debo tomar asistencia. Bueno, quedamos ahí, mañana continuamos en esa parte, listo. Recuerden, por favor, no se me vayan a desconectar todavía que voy a tomar la asistencia. Recuerden, por favor, revisar el taller y si hay dudas, mañana las resolvemos. Listo. Muchas gracias por la asistencia. Estamos entonces, chicos, en contacto y mañana nos vemos. ¿Listo? No se vayan a perder la sesión de mañana que vamos a seguir en esta línea de las leyes de los gases. Que estén muy bien. Feliz jueves. Hasta luego, profe. Chao. Profe, Chao. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego. Chao.